Todos los niños suben, ni uno se queda. Alejandro, por aquí, mi amor. Acompáñame en las escrituras, Hebreos capítulo 12, capítulo 2. Repite conmigo: las bendiciones de Dios son eternas. Una vez más, las bendiciones de Dios son eternas. Repite conmigo: caminando en la eternidad de Dios. Dice la escritura de la siguiente manera, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si yo fuera niñito, si yo fuera niño, no me quedaba abajo, porque ya las maestras van a empezar a trabajar para el programa, creo, de Navidad. Así que no te quedes abajo. Sube, estás en tu casa. Y si no ensayan, no van a participar. Dice la escritura de la siguiente manera, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una vez más, puestos los ojos en Jesús, fuerte, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición de poder tener acceso a tu palabra. Tu palabra, Señor, es bendita. Tu palabra, Señor, es infalible. Tu palabra es verdad. Y en esta hora, Señor, yo te pido que seas tú guiándonos a través de la escritura, a través, Señor, de este mensaje que tú has puesto en mi corazón para tu iglesia. Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso a Dios, vamos. Toma tu lugar unos momentos. Quiero tratar de plasmar algo maravilloso que Dios puso en mi corazón. Para eso necesito que tú, como lo dije el culto pasado, vengas con un corazón listo para recibir. Amén. ¿Cuántos están aquí con un corazón preparado para recibir una palabra de Dios? Amén. Y el culto pasado hablábamos de un corazón conforme a la eternidad de Dios. Y no sé si tú entendiste el mensaje pasado, pero creo que los que pudieron recibirlo, Dios les habló. ¿A cuántos le habló Dios el fin de semana pasado? A mí el Señor habló y me gocé porque varios de ustedes se acercaron a mí y me dijeron: pastor, esa era la palabra que yo estaba orando al Señor para que me diera. Y sabes, no es un hombre, es el Espíritu Santo de Dios el que habla a tu vida. Y para que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas, tenemos que venir con un corazón perceptible, con un corazón abierto a lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios es. ¿Están aquí, iglesia? Tenemos que tener claro quién es Dios. Y tenemos que tener claro que Dios tiene que ser absolutamente todo en nuestra vida. Para que las cosas caminen de la mejor manera, tenemos que entender que Dios es todo para nuestra vida. Él es el que nos ayuda a despertar cada mañana. Él es el que nos abre las puertas de los cielos y de nuestras finanzas. Él es el que pone paz en nuestra casa. Él es el que pone paz en nuestro hogar. Él es el que pone paz en nuestra familia. Él es el que tiene el control de cada uno de nuestros pasos. Nosotros ponemos en las manos de Dios nuestra vida y Él toma control de nuestra vida. Amén. Y cuando nosotros comprendemos lo que es Dios, Dios comienza a obrar en nuestra vida de ciertas maneras en las cuales nosotros nos podemos sorprender de una manera maravillosa. Pero
En todo esto de entender quién es Dios, necesitamos entender que Él es alfa, repite conmigo, alfa y omega, principio y fin. Y quiero retomar desde este punto, porque el culto pasado yo les compartía que Dios es alfa y omega. Quiero retomar en este día y tratar de introducir este tema desde una de las descripciones más hermosas que la Biblia tiene hacia Dios. Dios se describe a Él mismo como alfa y omega, principio y fin. Alfa, sabemos que es la primera letra del alfabeto griego, que también está definido como número 1. ¿Estás aquí? Significa número 1. Y nosotros tenemos que entender que Dios tiene que ser número 1 en nuestra vida. Y nosotros tenemos que caminar por esta vida creyendo no solamente que Él es número 1 en el mundo, sino que es número 1 en nuestra vida. Amén. Que nuestro despertar tiene que estar basado en Dios, que nuestro dormir tiene que estar basado en Dios. Y tal vez puede parecer repetitivo lo que yo te estoy tratando de decir, pero estoy tratando de hacerte entender que Dios es eterno. ¿Estás aquí? Te lo vuelvo a repetir. Necesito que tú entiendas que Dios es eterno, que Dios es desde el principio hasta el final. Cuando tú naces, Dios es. Cuando tú mueres, Dios es. El día que tú naciste, Dios era. El día que tú fuiste engendrado, Dios era. Y Dios va a ser siempre. ¿Estás aquí? ¿Alguien puede alabar al Señor? Omega es la última letra del abecedario griego. Y vemos cómo Dios se describe, hermano Bull. Y es hermoso. Y es algo que yo no logro entender todavía, pero que junto contigo estoy tratando de entenderlo. Amén. Porque hay tantas cosas que yo quiero hacer en Cristo que no lograrías entender mi corazón y mis pensamientos. Me vuela la cabeza que acabamos de terminar hace unos días atrás un ayuno de 30 días. Y confronta a mi persona, mi ser, el hecho de que haya recibido una instrucción de parte de Dios que tengo que subirme a un avión y derramar aceite sobre la ciudad. Pero lo voy a hacer creyendo que Dios nos entregará la ciudad no para un hombre, sino para Cristo. Porque la ciudad de Toluca, el Estado de México, necesita reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Y no solamente el Estado de México, sino que cada uno de los estados de la República Mexicana necesitan reconocer que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Amén. Y cuando nosotros tratamos de analizar a Dios, cosas nos confrontan. La eternidad de Dios puede confrontar a muchos. Puede confrontar el hecho de que no les cabe en la cabeza que Dios es desde Génesis capítulo 1 versículo 1. Desde el principio, cuando Él creó los cielos y la tierra. Aún antes de todo eso ya Dios era. Desde el principio hasta el fin. Repite conmigo: alfa y omega, principio y fin. Isaías capítulo 41 versículo 4 dice de la siguiente manera. Dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y la Biblia misma contesta, dice: yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Dios es el primero y el último, y lo establece la Biblia de esa manera. No lo establezco yo, no lo estableció un hombre. La palabra de Dios lo estableció a Él como el principio de absolutamente todo y el último en todo. Y lo establece de una manera poderosa y firme. No solamente firme, sino que también contundente y con una autoridad para que nosotros nos sujetemos a esa autoridad y a esa voz. ¿Estás aquí?
Con esa autoridad Dios nos habla para que nosotros nos sujetemos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás aquí, iglesia? Porque nosotros tenemos que entender que Dios tiene toda la autoridad. Toda la autoridad para hacer las cosas como Él quiere, a la hora que Él quiere y con quien Él quiere. ¿Estás aquí? Porque creo que hay una iglesia que no cree lo que Dios ha puesto en ti. Tú eres un hijo de Dios, y cuando tú eres hijo de Dios te conviertes en un heredero juntamente con Cristo Jesús. Yo no sé si tú te pones contento con eso, pero yo puedo festejarlo. Y necesitamos sujetarnos a la autoridad de Dios. Necesitamos sujetarnos a la voz de Dios. Y tenemos que entender que Dios todo lo hace con un propósito. ¿Estás aquí? Repite conmigo. Todo lo que yo he pasado tiene un propósito. Sea bueno, sea malo, sean altas o sean bajas, Dios tiene un propósito para cada una de las situaciones en las cuales tú has atravesado. Y Dios va a hacer algo y va a sacar algo bueno de todo eso. Tenemos que entender que cada uno de los pensamientos de Dios están establecidos y direccionados en el cumplimiento de lo que Él ya habló. Él ya habló. La palabra de Dios ya está establecida. Hay promesas para ti en esta Biblia. Hay cosas que han sido habladas y que tú no has tenido acceso por el simple hecho de no escuchar y obedecer. ¿Estás aquí, iglesia? Hay cosas que están escritas en esta Biblia que yo tengo aquí, que es la misma que tú usas, Reina Valera 1960. Está llena de promesas para una iglesia que le cree, para una iglesia que se sujeta a la palabra, para una iglesia que camina conforme a lo que Dios le ha dicho. Hay promesas aquí que se van a cumplir siempre y cuando nosotros entendamos que la palabra de Dios es infinita y es eterna junto con Dios. ¿Estás aquí? Porque dice la palabra de Dios que su palabra, dice, los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y yo no sé si tú creas eso. Cada uno de los pensamientos de Dios están establecidos y direccionados en el cumplimiento de lo que Él ya habló. Y me encanta cómo la Biblia habla de generaciones. Yo soy muy apegado a las generaciones. Yo creo lo que Dios tiene para mis generaciones. Yo creo que Dios va a levantar a mi hijo, así como lo ven, medio loco. Lo bueno que cada uno de los profetas que yo conozco están medios locos y tienen una mirada loca, y cada vez que te van a soltar una palabra te quedas viendo como que con temor. Yo creo que mi hijo va a caminar en la locura de Dios. Yo creo que mi hija se va a levantar como profeta a las naciones. Yo oro a Dios para que ella crezca amando a Dios y guardando a mis hijos. Pero todo eso está basado en lo que yo creo de parte de Dios y de lo que Dios habla para nuestras generaciones. Repite conmigo: mis generaciones serán benditas, porque Dios bendice. ¿Estás aquí? Y eso es algo que tú tienes que entender. Tienes que entender que es maravilloso cómo Dios habla, no de una persona. Bueno, habla de manera personal, pero incluye a terceros, incluye a tus generaciones. Y mira lo que la Biblia acá dice en lo que acabamos de leer. Dice Isaías capítulo 41 versículo 4. Lo vuelvo a leer una vez más. Dice: ¿quién hizo y realizó esto? Dice: ¿quién llama las generaciones desde el principio? Y esto mueve mi corazón, porque no es algo que tú deseas, es algo que ya está en el corazón de Dios. Y tú tienes que entender que cuando la Biblia habla de un corazón, habla de un corazón en específico llamado el corazón de un hombre llamado David, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios.
Y nosotros tenemos que entender que día tras día tenemos que caminar por esta vida buscando tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque en el corazón de Dios ya está incluida tus generaciones. ¿Estás aquí? ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? No sé si logres entender lo que estoy tratando de decirte, pero necesito que tú entiendas que las bendiciones no llegan porque tú las buscas a ellas. Las bendiciones te van a llegar a tu vida porque tú buscas a Dios. ¿Estás aquí? Y eso es algo que muchos no han logrado entender. Las ventanas de los cielos no las abren los hombres, las ventanas de los cielos las abre Dios. Y eso es algo que el mundo no ha entendido. Hay generaciones que son llamadas para tiempos específicos. Repite conmigo: generaciones que son llamadas para tiempos específicos. Cada uno de los que estamos sentados aquí estamos en el plan de Dios. ¿Estás aquí? Tú, sin importar quién seas, de dónde vengas, a quién conozcas, a quién no conozcas, tú estás sentado en una silla, en una casa que levantó no el hombre, sino que levantó Dios, con un propósito para hacer una diferencia, no en la iglesia, sino que hacer una diferencia en la creación que es de Dios. ¿Estás aquí? Porque nosotros tenemos una asignación como generación. Tenemos una asignación de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Estás aquí? ¿Alguien está preparado para predicar el evangelio a toda criatura? Y tienes que entender que lo único que tienes que hacer es amar a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, no hieres a quien amas. Hermana Rose, ¿verdad o mentira? Cuando nosotros amamos a una persona, nosotros no deseamos mal, nosotros deseamos el bien. Es por eso que tenemos que entender que Dios, en su corazón ya están incluidas tus generaciones. Y esto es algo que tenemos que entender todos los días de nuestra vida. En el corazón de Dios ya están incluidos tus hijos. En el corazón de Dios ya están incluidos tus nietos. Ima o sequea y kamai quebre o samaya. Siento la presencia de Dios, siento la gloria de Dios en esta casa. Y koi shekei quebre. Levanta tu mano al cielo. Orrakaya ni kamandoli aquí abrazoy y shamandori aquí abrazai. Padre, yo creo lo que tú me estás mostrando en esta hora. Yo creo que tus generaciones le van a servir a Dios, que tus generaciones van a caminar conforme al corazón de Dios. Pero tienes que entender que antes de que tus generaciones caminen, tú tienes que caminar con un corazón conforme al corazón de Dios. Alaba lo que Él vive. Shamau que amando ria abrazo. Hay generaciones que son llamadas para tiempos específicos. Tú estás sentado en una silla hoy, no porque el vecino te invitó, no porque tu esposa te trajo a fuerzas, no porque tu esposo te obligó. Tú estás sentado en una silla hoy escuchando una palabra de parte de Dios porque Dios así lo decidió. ¿Estás aquí? Porque yo creo en la eternidad de Dios. Yo creo que desde el principio Dios te vio sentado en una silla recibiendo una palabra de su parte para que tú entiendas para qué te levantó Dios en este tiempo. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Porque cuando nosotros vemos la palabra eternidad, vemos el tiempo. Y en nuestro tiempo no se mide. Nuestro tiempo no se mide como el mundo lo mide, hermano Bull. Tu tiempo no puede ser medido como los que están allá afuera. Los que están allá afuera se truenan los dedos pensando cuándo va a llegar el hombre que les va a abrir la puerta. Los que estamos aquí adentro tenemos que caminar bendiciendo el nombre de Jehová, porque Él es el que nos va a abrir la puerta. Yo no sé si haya una iglesia aquí que alabe el nombre del Señor. Nuestro tiempo no se mide como el mundo lo mide.
Nuestro tiempo no depende de una persona. Nuestro tiempo no depende de lo que otros decidan. Nuestro tiempo depende de lo que Dios ya estableció en la eternidad, en su eternidad. Ahí es donde depende el tiempo de la iglesia, de lo que Dios ya tiene en su corazón dispuesto para su iglesia. Santo. Nuestro tiempo no se mide igual que el tiempo de allá afuera o como lo miden allá afuera, sino que se mide por lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Estás aquí? Dile al que está a tu lado: Dios ya tiene un plan para ti. Hermano Bull, Dios ya tiene un plan para ti. Isaac, Dios ya tiene un plan para ti. Ima Osei Kebre Ondaraman Sohalaya. Daniel, Dios ya tiene un plan para ti. Moisés, Dios ya tiene un plan para ti. Boris, Dios tiene un plan para ti. Horacio, Dios tiene un plan para ti. Pepe, Dios tiene un plan para ti. Ima que abrazo alaya. Yo no sé si haya una iglesia que crea que Dios ya tiene un plan para ti. Alaba lo que Él vive. Siento la gloria de Dios en esta casa. Cada uno tiene algo especial. Repite conmigo: dones y talentos. Y son dones y talentos que solo Dios conoce y que solamente Él va a desarrollar en nosotros. ¿Estás aquí? Pero hay una iglesia que no cree. Hay una iglesia que no entiende. Yo entiendo que todos tenemos que tener el amor por la casa. Tenemos el don de lavar baños. Discúlpame, pero yo no creo que Dios te haya levantado para este tiempo para lavar baños. Yo no creo que Dios te haya levantado en este tiempo para hacer la comida. Yo no creo que Dios te haya levantado en este tiempo para hacer el aseo en la iglesia. Yo no creo que Dios te haya levantado solamente para tenerte detrás de una cámara, Enrique, en una computadora, Ruli, en una cámara, Horacio, en un ATEM, Diego. Yo creo que Dios tiene un plan y va a desarrollar en cada uno de nosotros esos dones y esos talentos para glorificar su nombre. Emma José Quebre Ondaraman soy. Pero tienes que creer que Dios es el que puso esos dones y esos talentos en ti, y Él es el que los va a desarrollar. ¿Estás aquí, iglesia? Pero lo que necesito que tú entiendas es que Dios pensó no solamente en una persona, sino que pensó en generaciones para este tiempo, y que este tiempo y esa generación haga la diferencia en este mundo, hermano Bull. Dios no pensó en levantar un hombre solamente. Dios no pensó: voy a poner a Demetrio ahí y él va a hacer la diferencia. Discúlpame, pero así no funcionan las cosas. Sí, Dios me ha puesto por cabeza en esta casa, pero yo no puedo hacer las cosas solo. Es por eso que yo vivo todos los días llorándole a Dios. Escúchame, iglesia, vive Jehová en cuya presencia estoy. He llorado por ti. He llorado por ti para que te levantes y tomes decisiones para Cristo. Porque yo no creo que sea tu lugar ahí donde estás sentado. Yo creo que te puedes levantar. Yo creo que tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios para hacer las cosas que Dios ya pensó sobre ti. Dios no pensó en levantar un hombre para cambiar el rumbo del mundo. Dios pensó en levantar una generación. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y hay algo que quiero plasmar en tu corazón para que puedas recibirlo e impartirlo. Porque lo que nosotros recibimos de parte de Dios, tenemos que entender que tenemos que aprender a impartirlo. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Y cada vez que nosotros escuchamos palabra, adquirimos fe.
Y esa fe día tras día va creciendo. Y la naturaleza del ser humano es que cuando Dios nos impacta, ¿qué es lo primero que hacemos? Queremos que los demás conozcan y sientan lo que nosotros sentimos, a menos que seas egoísta. Pero en el nombre de Jesús reprendo ese sentimiento de egoísmo. Yo quiero que tú crezcas con un corazón conforme al corazón de Dios, y que tú entiendas que en mi corazón no es del todo bueno, porque llegará el día en el cual el Señor me transformará de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Todavía siento sentimientos de repente arraigados, de repente siento celos, de repente siento coraje, de repente siento ira. No soy perfecto. Discúlpame si tú pensaste que yo era perfecto, te voy a desilusionar. No soy perfecto, pero en mi corazón está el que tú conozcas a Dios de la manera en como yo lo he conocido. Y yo no sé si hay 2 o 3 aquí que puedan testificar que he jalado durante años para que ustedes estén donde Dios necesita que ustedes estén. Yo no sé si hay 2 o 3 que puedan decir: el pastor ha jalado conmigo. Yo sé que tú lo sabes en tu corazón. Yo sé que tú puedes testificar que en mi corazón no hay otro sentimiento más que tú, el que tú sientas lo que yo siento, que tú camines como yo camino, que tú vivas como yo vivo, que tú te apasiones por la palabra como yo me apasiono, que tú quieras la presencia de Dios así como yo amo la presencia. Ama y que hebreos amaya. Ese es el anhelo en mi corazón. Yo quiero que tú entiendas que en tu corazón debe haber el anhelo de que los demás conozcan lo que tú has conocido. ¿Estás aquí? ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestra vida? ¿Cuántos podemos testificar que Dios ha estado ahí aún en los momentos más difíciles? Yo sé que hay una iglesia que cree en el poder de Dios, pero yo necesito que tú anheles que los demás conozcan el poder de Dios. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Quién está dispuesto a tomar ese compromiso hoy? ¿Sabes por qué? Porque hay un Dios que necesita ser conocido. Sabes, hace unos días, no sé si ya lo compartí aquí en la iglesia, pero Joel capítulo 2 versículo 28, yo no sé por qué, pero Dios me ha tenido ahí de una manera tan fuerte, tan apasionada. Hijo, no lo tienes allá, pero si lo puedes buscar, por favor. Joel capítulo 2 versículo 28. Miren, hay una palabra de parte de Dios que marca mi corazón. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Viene por una iglesia pura, sin mancha. Dice la palabra del Señor: santos, sin arruga, sin mancha. ¿Estás aquí? ¿A quién le gusta andar arrugado en la calle? La pastora no se podrá planchar ella, pero a mí me trae al millón. ¿Sí? Porque sabe. Bueno, también se plancha, ¿no? Pero a mí me trae siempre con la raya, ¿sí? Y Dios habla en su palabra y dice que viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Y me voy a salir un poquito del tema, pero yo necesito que tú logres entender esto para que entiendas lo que viene por delante para nosotros. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda. ¿Están aquí? Lo vuelvo a leer desde el principio. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nota, en la Biblia Reina Valera, espíritu está con la letra mayúscula. Aquí todas están en mayúsculas, pero quiero que entiendas que la Biblia habla de Dios y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. Está hablando de la venida de Jesús. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Y todos estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿sabes? Y tengo mi mirada y predico la venida de Cristo. Pero ¿sabes qué también quiero predicarte hoy? Que la Biblia habla y dice que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes. Y yo necesito que haya una iglesia que busque la presencia de Dios, porque habrá señales y prodigios. Nuestros hijos soñarán, profetizarán, y vuestros ancianos verán visiones. Iglesia, tienes que entender que no puedes vivir retrasando lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Estás aquí? Necesito que entiendas eso. El Espíritu Santo del Señor te fortalece. El Espíritu Santo del Señor te transforma. El Espíritu Santo de Dios te sana, te restaura. Lo que tú eras antes ya no lo eres, porque el Espíritu Santo del Señor está sobre ti. ¿Estás aquí? Y necesito que tú logres entender esto: que antes de la venida de Jesús, la venida de nuestro Señor Jesucristo, habrá un derramamiento. Y yo creo que ese derramamiento va a llegar a la iglesia Monte Ararat. Yo no sé si tú puedes alabar al Cristo que vive. Hay bendiciones eternas de Dios para nuestras vidas. Y si quieres anotarlas, anótalas, porque son 7 puntos que quiero agarrar y plasmarte hoy en tu corazón. No soy mucho de puntos, porque hay muchos que se saben muchos puntos y no hacen ni uno. Pero yo necesito que tú captes esto en tu corazón. Una de las bendiciones eternas de Dios es la salvación eterna. ¿Estás aquí? La salvación eterna. Hebreos capítulo 5 versículo 9, desde Nueva Traducción Viviente, dice: de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y esta palabra a muchos no nos gusta. No nos gusta obedecer. No nos gusta caminar en obediencia. A muchos hoy les va a causar un poquito de estrago en su corazón. Y yo necesito que tú logres entender esto: que esto es para los que le obedecen. Y esto es algo hermoso, porque realmente tenemos acceso a la salvación eterna por medio de Jesús y por medio de la obediencia. Repite conmigo: por medio de Jesús y por medio de la obediencia tengo acceso a la salvación eterna. Pero ¿obediencia a quién? ¿Obediencia a quién? Y muchos van a agarrar y van a decir: bueno, obediencia a Dios. Sí, porque cuando tú lees y recibes una palabra de parte de Dios, es Dios el que te la está dando. Pero un pastor basa su enseñanza en la Biblia. Siempre lo he dicho: si nosotros no podemos sujetarnos a alguien que podemos ver, hermano Bull, ¿cómo es posible que nosotros nos sujetemos a alguien que no podemos ver? Si yo me paro frente a ti y te digo: eso no es lo correcto, y no obedeces, ¿cuándo crees tú que Dios va a agarrar y te va a parar frente a ti a decirte algo? ¿Estás entendiendo? Necesito que tú entiendas que Dios pone a personas enfrente de ti para que tú agarres y camines en sujeción, para que la sujeción te lleve a la bendición. Hace unas semanas compartía que yo voy a dar cuentas de cada uno de ustedes, porque la palabra así lo establece. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar. ¿Quién va a dar cuentas de quién? ¿Tú vas a dar cuentas de mí? Yo voy a dar cuentas de ti. Y sabes, hace unos días yo platicaba
con mi suegro y le decía que tristemente hay pastores que no se dan cuenta de las cosas. No se dan cuenta de que la palabra de Dios establece y dice, y no le habla a la iglesia, le habla a aquellos que predican la palabra. Porque claramente está y dice: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. Y la palabra de Dios establece y dice que la Biblia les dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y esto es algo que tú tienes que entender, que tú no vas a dar cuentas de mí, yo voy a dar cuentas de ti. Y por más difícil que se te haga el mensaje, tienes que entender que es lo que Dios pone en mi corazón para ti. Dice: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nunca he hablado de esto desde un púlpito, iglesia, pero realmente creo que es necesario que sepas esto: que para caminar en la bendición de Dios necesitas aprender a sujetarte y a caminar en obediencia. Porque si no te enseño esto, vas a caminar como una pluma en el aire, de un lugar a otro, sin rumbo y sin dirección. Pero yo hoy tengo la instrucción de parte de Dios, y sé que lo vas a recibir, que tienes que entender que Dios establece a un hombre, a una mujer, para agarrar y direccionarte hacia lo que viene por delante. Y lo que viene por delante es la salvación eterna de Dios. Yo no sé si alguien puede alabar el nombre de Jesús. Nunca me he parado en un púlpito a hablarte de esta manera. Jamás he exigido que tú te sujetes a mí. Jamás te he exigido que tú camines conforme a lo que Dios me ha dado. Pero hoy sí. Hoy sí te lo tengo que decir. ¿Sabes por qué? Porque hay una iglesia que no ha entendido que Dios quiere hacer cosas en su vida y en su caminar, y que para que Dios haga lo que Dios quiere hacer en tu vida, tienes que caminar por esta vida sujetado a la visión de la casa. ¿Estás aquí? Repite conmigo: tenemos acceso a la salvación eterna de Dios. Vamos, repítelo con fuerza: tenemos acceso a la salvación eterna de Dios. Y eso es algo que no se puede pagar con absolutamente nada, solamente con fe y confesándolo. Punto número 2: tenemos un pacto eterno. Tenemos un pacto eterno. Isaías capítulo 54 versículo 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Escucha bien, la voz de Dios hablando: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Dios tiene misericordia de mí. Vamos, repítelo: Dios tiene misericordia de mí. ¿Alguien lo puede creer? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Jeremías capítulo 32 versículo 40 dice: y haré con ellos pacto, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios no miente, iglesia, y yo sé que Dios lo cumplirá. Dios no miente y sé que Dios lo cumplirá. Hebreos capítulo 13 versículo 20 dice así: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que rectificó un pacto eterno con su sangre, confirmó su pacto eterno por medio de la sangre que fue derramada en una cruz. ¿Estás aquí? Esto es algo maravilloso.
Eso es algo que nosotros tenemos que recibir y tenemos que caminar con eso todos los días de mi vida, de nuestra vida. Repite conmigo: tenemos un pacto eterno. Número 3, tenemos la bendición de su gloria eterna. Segunda carta a Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, perdón, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alaba lo que Él vive. Vamos, dale fuerte el aplauso a Jesús. Esto nos tiene que hacer entender que hay una parte de nuestra vida en la que tendremos que pasar por situaciones en las cuales la única intención de Dios es que nosotros aprendamos. ¿Estás aquí? Cosas que pasan en nuestra vida, Dios las permite para que nosotros aprendamos día tras día y aprendamos a dar el siguiente paso y no tropezar con la misma piedra, como dice la canción. ¿Cómo va esa canción? Lo bueno que el Señor me limpió también de mente. Bueno, olvídense. Y tropecé de nuevo con la misma piedra, algo así. Dios permite que tú pases por situaciones y aprendas de ellas para que no vuelvas a caer en el mismo lugar. ¿Estás aquí? Pero ahí hay jovencitas que andan perdonando al novio. Si te engañó una vez, te va a engañar otra vez, al menos que lo veas rendido en un altar, así como a mí. Allá andan jóvenes tras la misma chica que le puso los cuernos. Si te engañó una vez, te va a engañar otra vez, a menos que lo veas rendido en un altar. Aprende de lo que has vivido, aprende de las situaciones en las cuales has atravesado, y tienes que entender que no puedes poner tu mirada en lo que ves, sino más bien en lo que no puedes ver, porque así lo dice la Biblia. ¿Estás aquí? Nuestra mirada debe de estar puesta no en lo que está pasando ahora, sino en lo que nosotros sabemos que viene por delante. ¿Estás aquí? No puedes vivir basando tu presente, no puedes vivir basando tu futuro en lo que está pasando en tu presente. Más bien, aprende de tu presente para que tu futuro no sea el mismo. Alaba lo que Él vive. Dale fuerte el aplauso a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. ¿Están aquí? Bueno, vamos a empezar una vez más. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Estás aquí? Dale un aplauso al Señor, que Él es grande y misericordioso. O sea que no puedes vivir basado en lo que estás viviendo hoy. Más bien tienes que tener la mirada, como dice nuestro texto inicial, puestos los ojos en autor y consumador de la fe. Y esa es una manera en la cual nosotros tenemos que vivir, porque nosotros tenemos que entender que tenemos la bendición de tener acceso a su gloria eterna. Número 4, recibimos una corona eterna. Hace muchos años yo recibí una enseñanza sobre las coronas. El que fue mi pastor en
en mi nacimiento y en parte de mi crecimiento, el pastor Agripino me enseñó en una enseñanza lo que significan las coronas que Dios tiene para su iglesia. Algún día se lo voy a compartir, porque ese fue un mensaje que se quedó guardado en mi corazón. Porque hay mensajes que se guardan en nuestro corazón, y nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan para nosotros y que tiene galardones para su iglesia. Recibiremos una corona eterna. Repite conmigo: recibiré una corona eterna. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Repite conmigo: incorruptible de gloria. Y no sabes cómo espero ese día, porque sé que cada uno de mis esfuerzos habrá valido la pena. Y yo quiero que tú sepas que cada uno de tus esfuerzos va a valer la pena. Cada una de las tribulaciones que tú has pasado en esta vida, cada una de las situaciones, cada vez que tú sujetaste tu carne y dijiste: no, yo ya no voy a tomar, no, yo ya no voy a fumar, no, yo ya no voy a engañar a mi esposa, no, yo ya no me voy a meter a la cama con ese hombre, con esa mujer. Ese día te vas a dar cuenta que todo valió la pena. Oh, Shamaya y Camando Ría, aquí abrazó. Hay una corona para nosotros, una corona incorruptible. Y tal vez pueda parecer difícil soportar, pero si Dios está contigo, si Dios está conmigo, yo camino en una promesa. ¿Estás aquí? Caminas en una promesa. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Repite conmigo: no puedo tener miedo de lo que pueda sufrir. Repite conmigo: no puedo tener miedo de lo que puedo sufrir. Porque la Biblia habla, dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán. Pero fíjate cómo la Biblia habla de un tiempo específico. Te dice: por 10 días. Porque Dios ya conoce. Repite conmigo: Dios es eterno. Vamos, repite conmigo: Dios es eterno. Y tienes que entender que Dios ya vio lo que viene por delante para ti, pero tú tienes que caminar agarrado de la mano del Señor siempre, no a veces, siempre. No en las buenas, repite conmigo: siempre. No en las malas, sino siempre. No en las que están más o menos, sino siempre. Repite conmigo: yo tengo que caminar con Dios siempre. Alaba lo que Él vive, iglesia. Alaba lo que Él vive. Y la Biblia establece y dice que meterá a algunos en la cárcel para ponerlos a prueba. Y tienes que entender que hay pruebas en esta vida que tú no vas a superar. Más bien Dios estará contigo en cada paso que tú des, siempre y cuando tú tengas a Dios de tu lado. ¿Estás aquí? Y sigue diciendo la palabra: y sufrirán por 10 días, pero si permaneces, ¿cómo dice? Fiel. Incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona aunque te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Alaba lo que Él vive. Esas son promesas para nosotros. Esas son promesas para la iglesia. Y tienes que aferrarte a esas promesas como si no hubiera un mañana, iglesia. Todo esfuerzo que tú hagas para Dios en esta vida tiene una recompensa.
¿Alguien se ha esforzado para Dios? ¿Alguien puede decir: yo me he esforzado y he visto la mano de Dios? Porque toda ocasión esfuerzo. Me conocen, saben que no toco finanzas, pero hasta sacar un peso de los 10 pesos que ganas duele, y ese es un esfuerzo. Pero si no sacas un peso de los 10 pesos que ganas, ¿cómo vas a sacar 1 millón de los 10 millones de pesos que vas a ganar en un mes? Porque yo creo posible que haya una iglesia que se pueda levantar y que pueda ganar 10 millones de pesos en un mes. Si tú no lo crees, allá tú, pero si tú lo crees, alaba lo que Él vive. A mí me gustaría diezmar 1 millón de pesos al mes. A mí me gustaría. Todo conlleva un esfuerzo. No decir groserías, a muchos se les dificulta. El testimonio del hermanito que se iba a bautizar en Cuauhlo, mi amor, que me dijo mi suegra, dice que ese hombre se subió a un árbol como Zaqueo, y arriba del árbol, antes de bajar a las aguas bautismales, se fumó su último cigarro, y que la gente se reía, pero hasta el día de su muerte no volvió a fumar ese hombre, aunque estuviera en un árbol allá y todo el mundo lo estaba juzgando. No es fácil. No es fácil, no es fácil agarrar y decir: ah, no, a mí me gusta la copa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aleluya. Y el diablo es el diablo, y te va a buscar la manera de cómo sacarte. Y si no eras infiel, vas a ser. Te lo firmo. Te lo firmo porque yo lo viví. Una, dice en el mundo, no es ninguna, pero pruébalo. Yo te lo firmo, que tómate una, y de tanto tomarte una va a llegar el día en el cual te vas a salir de tu casa y vas a engañar a tu marido o vas a engañar a tu esposa. Te lo firmo. Y no como pastor, te lo firmo como profeta. Ten cuidado, iglesia. Todo esfuerzo trae una recompensa. Todo esfuerzo trae una recompensa. Y la promesa de parte de Dios es una corona de vida. Alaba lo que Él vive, por favor. Punto número 5. Tenemos la bendición y el acceso a una herencia eterna. Ya estoy a punto de terminar, no te preocupes. Repite conmigo: bendición y acceso a una herencia eterna. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Léelo conmigo: una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Repite conmigo: Dios pensó en todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ese es el Dios que tú estás aquí para alabar. Alaba lo que Él vive. Ese es el Dios que tú estás aquí para alabar. El Dios del pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro. Dile al que está a tu lado: hay una herencia para ti. Hermano Bull, hay una herencia para ti. Hay una herencia para ti, hijo. Hay una herencia para ti, iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos las cosas. Es importante que nosotros entendamos quién es nuestra cobertura.
dónde estamos parados, qué nos puede dar, de qué podemos recibir, porque hay momentos que vamos de gloria en gloria y tenemos que entender que cuando nosotros vamos de gloria en gloria, la gloria está expandiéndose. Y todo lo que está sobre mí, aquellos que entiendan que tienen que ser hijos, se les va a multiplicar la unción en ustedes. Por eso yo me esfuerzo todos los días para tener más y más de parte del Señor, para que tú puedas decir: yo quiero lo que ese hombre tiene, yo quiero caminar como ese hombre camina, yo quiero ser no lo que él es, sino quiero que tú, Señor, me lleves de gloria en gloria. Pero para eso tienes que caminar sujeto, porque solamente los hijos heredan. ¿Estás aquí? Alaba lo que él vive. Necesito que entiendas que hay una herencia para ti. Y cuando yo menciono tu cobertura o tu pastor, estamos hablando de cosas terrenales, pero nuestra mirada también está puesta en lo celestial. Amén. Punto número 6, la bendición de un hogar eterno. Repite conmigo: un hogar eterno. Juan capítulo 14 versículos 2 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Esa es una promesa tan grande para nosotros, que créeme que cada vez que hablo de ese lugar que Jesús fue a preparar, desde hace un año para acá, año y medio casi, que mi mamá pasó a la presencia del Señor, yo anhelo con todo mi corazón poder estar en ese lugar, porque sé que mi madre está ahí y sé que tengo la esperanza de volver a estar ahí. Y tú tienes que tener la misma esperanza y tienes que saber que un día estaremos frente al Señor. Y yo no sé, pero yo tengo el anhelo en mi corazón de poder abrazar a todos mis seres amados que murieron en Cristo. Porque desafortunadamente, si alguien no está en Cristo y si no obedecemos la palabra de Dios, no estarán ahí. Hay un lugar de tormento eterno, pero no quiero que pienses en eso ahorita. Te lo tengo que mencionar, pero te estamos hablando de las cosas que nosotros podemos adquirir por medio de la obediencia y por medio del amor que Dios ha mostrado para con nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y para concluir, solo mencionando algunas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque estos son 7 nada más, pero estoy seguro que puedo encontrar muchas más. Quiero mencionar que Dios establece su reino y que nosotros seremos parte de ese reino. ¿Estás aquí? Nosotros seremos parte del reino eterno de Dios. Repite conmigo: el reino eterno de Dios. Una vez más, el reino eterno de Dios. Y menciono esto porque Dios es eterno y la palabra describe a Dios de tantas maneras, y una de ellas es la siguiente. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, léelo conmigo, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y por los siglos de los siglos. Amén. Léelo conmigo una vez más. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Salmos capítulo 10 versículo 16 dice: Jehová es Rey eternamente y
para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Jeremías capítulo 10, hijo, versículo 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiembla, a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y fíjate lo que viene por delante. Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Léelo conmigo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, porque el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de Jehová de los ejércitos hará esto. Lucas capítulo 1 versículo 32 y 33 dice: este será grande y será llamado Hijo del el Señor Dios le hará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. El reino es eterno. Y quiero concluir con esto, iglesia. Segunda carta de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 11, desde la Nueva Traducción Viviente, dice: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. No me lo cambies, hijo. Y quiero que recibas esto en tu corazón. Siento a Dios aquí. ¿Y sabes qué? Puedo ver cadenas rompiéndose hoy. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido, el siguiente, hijo, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Escucha lo que te voy a decir: la naturaleza divina. Y esto es algo que la iglesia no ha entendido, porque la Biblia habla de un Jesús que sanó cojos, que sanó ciegos, que mudos hablaron, que endemoniados fueron libres. Pero la iglesia no cree que Dios puede sanar a un cojo, a un paralítico, a un mudo, a un ciego y liberar a un endemoniado. Debemos de caminar nosotros día tras día, caminando en la naturaleza divina de Dios. Dice: y escapen de la corrupción del mundo, porque el mundo nos corrompe, iglesia. No podemos estar en medio de lo que nos corrompe, causado por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Mira, no te estoy hablando yo, te está hablando la Biblia, te está hablando Dios por medio de la palabra. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios. ¿Estás aquí? La sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Dice:
cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por los que no llegan a desarrollar, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Repite conmigo: cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Tu pecado ya fue limpiado, pero tienes que tener tu mirada puesta en lo que Dios hizo en ti y por ti. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino, en el reino, en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, las bendiciones de Dios son eternas y nosotros debemos saber caminar en la eternidad de Dios, puestos los ojos en aquel que nos llamó, viendo no solo lo que estamos viviendo ahora, sino lo que está por venir. Muchos de los que estamos aquí, y no se necesita ser profeta, por eso muchos han sido heridos. Hay muchos que se hacen llamar profetas y te dicen: tú estás pasando por una situación difícil, pero así te dice el Señor. ¿Cuántos no pasamos por problemas diarios? ¿Cuántos no tenemos lucha con nuestra casa, con nuestra carne? Esa mujer sufre con el hombre que tiene en casa, porque este hombre es batalloso. Aún siendo el pastor, sí, perdóname si ser honesto te ofende, que yo sea honesto te ofende, pero te tengo que decir que yo también acarreo con cosas, pero mi mirada está puesta en el Señor y me esfuerzo todos los días por ser mejor para Él, y al ser mejor para Él, Dios me ayuda a ser mejor para ella. ¿Estás aquí? Recibe esto de parte del Señor, porque yo necesito que tú entiendas que Dios tiene un plan para ti, y ese plan jamás va a llegar y ni se va a cumplir si tú no caminas por esta vida sujetándote a Él, a Él, a Él. No te pido que te sujetes a mí. Yo te estoy diciendo que yo te voy a direccionar por el camino para que tú camines de una mejor manera. Por eso dice la palabra: sujetaos a vuestros pastores. Pero no hagas las cosas por mí y para mí. Tú tienes que caminar por esta vida creyendo lo que Dios tiene preparado para ti, no a través de lo que estás viviendo hoy aquí, sino a través de lo que Dios puede hacer en ti en un futuro. Quiero hoy terminar llevándote a un nuevo nivel de fe, porque acabo de compartirte 7 puntos importantes. Yo no estoy aquí para condenarte, ni la palabra hoy te condena. Hoy la palabra te dice las bendiciones que tú tienes acceso a, y para que tú las recibas y camines por esta vida creyéndolas, pero no solamente creyéndolas, sino recibiéndolas e implementándolas. Porque si tú crees, ya no vas a caminar por esta vida viendo lo que está a tu alrededor. Tú vas a caminar por esta vida viendo lo que Dios tiene preparado para ti, a un nuevo nivel de fe, creyendo que Dios tiene el control absoluto de todo lo que está pasando en tu vida hoy. Y en el momento en el cual tú crees que Dios tiene el control absoluto de todo lo que tú estás pasando hoy, tenemos la firmeza y la certeza de que Dios ya tiene su mano metida en lo que viene por delante para nuestra casa. ¿Estás aquí? Y sobre todo, yo necesito que haya una iglesia que crea en aquello para lo que fue llamada. Y termino con esto, y no tengo nada más que decir hoy.
Yo creo en una generación que Dios levantará para predicar la palabra de Dios y ganar almas perdidas para Cristo. Porque lo que tú vives hoy, yo creo que hay gente que quisiera estar en esa posición. Hay gente que extraña un hogar. Hay gente que el alcoholismo destruyó su hogar. Hay gente que el adulterio destruyó su hogar y no saben dónde van a ser restaurados. Y ahí es donde entras tú, a través de tu testimonio. No te avergüences si adulteraste. Aléjate de él, apártate. Deja que el Señor tome control de tu matrimonio y usa tu testimonio y habla del Dios que restauró tu matrimonio, no del diablo que lo destruyó. Porque Dios hace las cosas con un propósito. Porque a través de tu testimonio las cosas pueden cambiar, respaldadas con el Espíritu Santo de Dios. Porque si el alcoholismo te separó de tu familia, tú puedes decir: hoy yo ya fui sano del alcoholismo. Porque el mundo te establece que es una enfermedad que no puede ser sana. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Cristo murió por todas las enfermedades, incluyendo el alcoholismo. Así que esa es una mentira del diablo. Iglesia, las bendiciones que hoy acabo de compartirte son para ti y para tu casa y para tus generaciones. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos ayudas a entender y tenemos acceso, Señor, a la palabra de Dios. Tú eres eterno. Y yo quiero, Señor, pedirte hoy que tú abras los ojos de tu iglesia. Que tú abras los ojos, Señor, de esta casa. Ojos espirituales, Señor, que puedan creer lo que viene por delante para nosotros. Señor, hay bendiciones eternas para nosotros. Tu palabra establece que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero muchas veces lo dudamos. Toma control de nosotros. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a caminar por esta vida creyendo, Señor, que tú ya lo viste todo y que tú nos ayudarás a caminar. No te apartes de nosotros, Señor, ningún momento. Te doy gracias por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso a Dios, iglesia. Repite conmigo: caminando en la eternidad de Dios. Amén. Regresa a ver al que está a tu lado y dile: hay bendiciones de Dios para tu vida que son eternas. Dale otra vez un fuerte aplauso a Dios. Vamos. Dios es maravilloso, iglesia, y Dios tiene un plan perfecto para nosotros día tras día. Antes de cortar la transmisión, quiero compartirles y pedirles una disculpa para todos aquellos que ya se agendaron para el día 10. Hubo un contratiempo. Estaba hablando con nuestro pastor, el pastor Miguel Sánchez, y realmente me sorprendió, porque cualquier otro hubiera dicho: no, pues no lo voy a pagar yo, hay que los pague ellos, y pues no pasa nada, me voy a pasear. Pero el pastor Miguel consideró y estaba buscando los vuelos. Cada vuelo ida y vuelta salía en $1,300, y venía él y su esposa. Dice: hijo, ¿quieres que vaya mi esposa? Puedo ir solo, pero aún así se me hace mucho dinero para que pagues por un vuelo. Dice: entonces tomamos la decisión de retrasar la venida del pastor Miguel. Por eso habíamos cambiado el culto de Navidad para el día 10, pero creo que vamos a tomar estamos entre el 16 y 17 de diciembre, porque estamos esperando confirmación del predicador que va a venir. Es un buen amigo nuestro, y sé que Dios va a traer una palabra de mucha bendición para la iglesia a través de él. Así que si tenían algo agendado para el día 10, retómenlo,
Y estamos por confirmar la próxima semana si va a ser el día viernes 16 o el sábado 17, el culto de Navidad. Escuchen, prográmense. Para los que nunca han estado en un culto de Navidad, el culto de Navidad es para que tú vengas con toda tu familia, aunque no conozcan a Dios, vengas, cenes, recibas una palabra, te goces. Hay una participación especial de la alabanza. Creo que los niños están preparando algo en la parte de arriba también. No sé si los jóvenes tal vez todavía hay tiempo para preparar algo. No nos hemos podido sentar con los pastores de jóvenes, pero tal vez podamos hacer una obra o algo así. Pero recuerda que tienes que venir con toda tu familia y con toda tu casa a festejar la Navidad en la iglesia Monte Ararat. Amén. Así que no te lo pierdas. Vamos a tener un tiempo de mucha bendición. ¿Algún anuncio más, mi amor? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Lo de Navidad nada más? Hermana Lupita, pásame la cajita. Pero bueno, vamos a despedir la transmisión. Ahí donde estás, recuerda que estamos orando por ti. No dejes de congregarte. Si no tienes una iglesia, ven a la iglesia Monte Ararat. Si tienes una iglesia, regresa a tu casa, ve y congrégate. Por favor, no dejes de congregarte. Dice la palabra del Señor así, ahí donde estás. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Dale fuerte el aplauso a Dios.